Hola, hola corazones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último episodio de esta temporada. El día de hoy tenemos a Emma Glondis como invitada y tengo muchísimas ganas de hablar con ella, de conocerla un poquito más. Miren, ya llegó, vamos a invitarla de una vez. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Eder? Bienvenido, ¿cómo estás? Vamos a ver. Hola, otra vez. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿Se ve mejor? bien, sí, ahora siento que hay una gran mejoría. No Sí. sé, con la conexión. Sí, acá nos están diciendo que sí, que se ve muy bien. Si las personas que están ahí, ojalá nos confirmen que sí, que se escucha y que se ve bien para empezar. Hola Martín, Hola, ¿cómo hola, Marta. estás? Sí, Bienvenidos y sí, bienvenidas a las personas que están llegando. Sí, que se ven las dos. qué bueno. Excelente. Dice Muchas que gracias. todo hay que, cuando lo apagas, lo desconectas y lo enciendes con la propia mente, suele mejorar. Qué buen truco. Está perfecto, porque la verdad es que con esto es fantástico tener estas herramientas, porque si no, tú estás en Miami y yo acá en Tijuana, pues, ¿cuándo nos íbamos a poder reunir para platicar? Pero también tiene sus detalles, ¿no? Y bueno, hoy nos jugó una poquita ahí de suspenso, pero creo que está muy bien por el tema de hoy, así que vamos a empezar. ¿Te parece que les dé la bienvenida a las personas? Te presento y empezamos. Sí, Vale, pues bienvenidas y bienvenidas. El día de hoy tenemos el cierre de temporada y miren nada más con qué invitada. Tenemos a Emma Glondis, autora del libro Luz entre apagones. También es una conocida bookstagrammer y es reconocida por su gusto por los thrillers. Así que yo estoy encantadísima de poder conocer el día de hoy un poquito más. Bienvenida, Emma. Muchas gracias por decir que sí. Muchas gracias por abrirnos tu casa y es un placer tenerte por acá. es mi placer. Gracias a ti por invitarme. Sé que llevamos ya un buen tiempo tratando de coordinar y por fin sucedió. Sí, caray. Ya me había tocado por ahí que teníamos la cita y yo fui la que me enfermé por ahí y bueno, por fin pudimos ya contactar para poder reunirnos y que esto pasara. Qué Dice que bueno, entra mucha gente. Martín está conectado desde Canadá, dice. Sí, mira, qué genial. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias. Si no nos podemos saludar uno por uno, les damos la bienvenida en general, pero manden sus comentarios y preguntas que aquí los vamos a estar leyendo. Emma, primero que nada queremos conocer a la persona. ¿Quién es Emma? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿En dónde vives? ¿A qué te dedicas aparte de lo que son los libros? Bueno, yo soy cubana y llevo cerca de 13 años fuera de Cuba, viviendo en el sur de la Florida. Aquí me formé como enfermera en psiquiatría, tengo un máster en enfermería psiquiátrica, así que esa es mi formación y trabajé por varios años en hospitales psiquiátricos, en varios aquí en la ciudad de Miami. Y como bien tú decías, también más que Instagram, ya es un poco en todas las redes sociales, un poco de, como llaman ahora, bookfluencer, quiero decir, hablo de libros, básicamente en todas partes, tengo un blog de libros y específicamente de novela criminal y aún más de thriller como subgénero del género criminal. Y también escribí una novela que todo el mundo cree que es un thriller porque es de lo que más hablo, pero es en realidad una novela contemporánea que se titula Luz entre apagones. Y lo de los años no te lo voy a decir. Se vale, se vale. Aquí no vamos a obligar a nadie a contestar nada. Perfecto. Sí, creo que es muy común eso, de que tienen una idea de ti por lo que lees, por lo que te dedicas, y que piensan que tal vez el siguiente paso va a ser este, ¿no? Como dices, que tu novela sería de thriller, de policíaca, de suspenso, novela negra, y bueno, ya nos hablarás un poquito más de ella. Y cuéntanos, ¿cómo es que llega este gusto por los libros? Porque como dices tú ahorita, no nada más en Instagram, tienes en todas las redes este gusto y esta afición y lo compartes. ¿Cómo es que llegaste a eso?
Bueno, en realidad fue un reencuentro muy especial con los libros en general, con la literatura y la escritura, porque desde que era muy niña siempre leí y escribí, desde muy pequeña. Creo que el primer relato que escribí y terminé tendría yo unos 7 años y era pésimo, pero sí recuerdo haberlo terminado y que no tenía mucho sentido y es una memoria muy bonita que tengo porque sé que es lo primero así que escribí en mi vida. Y a partir de ahí escribí bastante hasta ya mi adolescencia. Después me separé, no de la lectura, pero sí de la escritura. Y al emigrar, al salir de Cuba, tuve un periodo bastante largo en el que me separé de la ficción literaria muchísimo. Porque, ya sabes, como inmigrante en un país, en un idioma nuevo, pues toca dedicarle mucho tiempo a ese idioma. Yo hice una carrera con mi bachelor's, mi máster, una cosa que tomó mucho esfuerzo, estudio y trabajo, y más bien lo que leía en ese tiempo eran libros de mi carrera, de la enfermería psiquiátrica y libros de no ficción. Así que fue como un tiempo bastante prolongado, lejos de la literatura de ficción. Y hace cerca de 4 años, un poco más, que tuve la oportunidad de centrarme un poco en lo que era la literatura de ficción y comenzar a leer nuevamente, ya con mi carrera en pie. Me convertí en mamá y me dediqué más a mi hijo desde la vida profesional, ese lado profesional mío un poco a un lado, y encontré el tiempo para volver a leer y a escribir. Y entonces era un momento en el que estaba leyendo muchísimo y comencé a hacer mis primeros escritos, y hace cerca de, no hace siquiera 2 años, 1 año y medio, yo no tenía redes sociales. Y entonces un día, buscando y mirando, veo todo este mundo del bookfluencer, de los libros en Instagram, el bookstagrammer, el booktoker, que cuando aquello solo estaba comenzando, los booktubers, y me quedé fascinada con eso, porque no tenía idea, ya te digo, no tenía redes personales, estaba muy alejada de todo el mundo de la tecnología como tal, solo leyendo, escribiendo, y cuando vi eso me pareció fascinante. Pensé que uno tiene que adaptarse a los tiempos y lo vi como una herramienta para compartir esa pasión por los libros, y ahí fue cuando comencé por Instagram hace 1 año y medio, y ya me he ido moviendo poco a poco a casi todo el terreno de redes, y sobre todo en un blog que tengo, del cual estoy súper orgullosa, porque me metí a abrir un blog sobre novela criminal y no tenía idea de lo difícil que era, no solo abrir, sino mantener un blog. Y es un pequeño logro del que tengo mucho orgullo, que está creciendo poco a poco, y bueno, ahí sobre todo tengo más espacio para hablar de libros, porque sabes que en las redes todo es como muy cortico, no Sí, puedes... claro. Lo tienes que sintetizar muchísimo. Hola, hola a las Sí. personas que están llegando. Hola, Zoe, bienvenida. Hola a todos. Marco andaba por aquí. Sí, varias personitas que van llegando. Si tienes oportunidad de ver sus nombres y los saludas, perfecto, porque de repente se nos van. Oye, se me hace súper interesante. Tienes 1 año y medio en las redes. Pato, Mira, dice por acá gracias. Pato que no es lo más. Totalmente, totalmente, Pato. Este, ¿Cómo es que manejaste de repente, digo, tienes 1 año y medio con las redes, este crecimiento? Porque has crecido un montón en este año y medio, te conoce muchísima gente, se acerca contigo muchísima gente. ¿Cómo lo has manejado con tu vida en casa, con tu bebé, con tu carrera? ¿Cómo haces para malabarear, ¿no? Con todo esto que te va pasando en la vida? Bueno, como un poco te decía yo, paradójicamente, después de tener a mi hijo, es cuando he podido encontrar más balance y un poco más de tiempo, porque me he podido dedicar a él, a mi casa, y tengo muchísima ayuda familiar. Y entonces sí he tenido un poco el tiempo. Pero la respuesta, yo creo que yo soy muy intensa. Comienzo, me embarco en un proyecto, es que voy con todo.
así me ha pasado con lo de Insta, ver que era genuino, que lo que estaba compartiendo gustaba, empecé a relacionarme con muchos lectores y ahí le tomé el gusto y al ver que podía aportarle algo a la comunidad, o al menos así lo he sentido y es lo que me han hecho sentir en los demás Instagrams y los demás lectores que me siguen, pues nada, le fui con todo, con toda mi fuerza, con todo mi amor y ahí estamos. Ahora con el tiempo se va haciendo más fácil, más manejable, ya sabes más o menos qué quieren los lectores, cómo los puedes ayudar y vas descubriendo tú misma, aunque siempre tienes que ir reinventándote en las redes, pero se va haciendo más fácil también y creo que ha valido mucho la pena haberle dedicado el tiempo, sobre todo al principio, que le dediqué muchísimo tiempo a entender cómo funcionaban las redes y a ponerme al día, porque ya te digo, yo no tenía Instagram personal, no tenía Facebook, no tenía nada, no sabía por dónde iba el mundo, estaba solo leyendo y escribiendo en mi cueva y fue un descubrimiento total. Y entonces me apasioné por ese mundo y ahí estamos, ahí vamos. Es que realmente no es como un nicho que esté como muy, no sé, no te encuentras a las personas en la calle y todas van leyendo, ¿no? No sabes quién sí lee, quién no lee, o qué tipo de novelas lee, o qué tipo de libros son los que le interesan, ¿no? Y de repente encontrar esta comunidad tan grande que hay en todas las redes, dices tú, caray, es que sí hay gente, ¿no? Como dices tú, de repente estar en tu cueva pensando que eres la única que se la pasa leyendo, que eres la única que anda buscando espacios para poder escribir y encontrar a tanta gente que realmente, genuinamente le interesa, que tiene lecturas diarias, se leen un libro cada semana, es tremendo. Y tú, por ejemplo, ¿cuántos libros te lees al año? Depende. Depende, ahora mismo, desde que estoy en este mundo de redes, pues sabes que está muy de moda ponerse metas, diferentes cosas y es un poco contagioso, porque yo nunca me había puesto metas de lectura y el año pasado dije, voy a tratar, yo no sé cómo va esto ni cómo se hace, pero voy a tratar porque es contagioso, todo ese, ¿cómo le llamaría esta pasión, ese embullo por los libros, por las lecturas que tienes y por saber qué están leyendo los demás o qué opiniones tienen, es muy contagioso. Y entonces ahí entró esto del reto lector. Este año me puse un reto en Goodreads, que es la aplicación que yo uso muchísimo, no sé si tú la tienes, eh, y va llevando un poco, va oh Monitoreando. Dios, me he trabado. Vas poniendo todos tus libros, tus lecturas, tus géneros. Bueno, es muy conocido por acá, aunque me he enterado últimamente que hay muchísimas otras aplicaciones que yo no sabía y que la gente usa y que son muy buenas también. Entonces, tengo un reto de 75 este año. Si lo voy a cumplir o no, no sé. Ahora, antes de conectarnos, estaba grabando un vídeo que era precisamente de el book tag de medio año, que llevo 2 libros de atraso. Así que probablemente sí que lo cumpla, porque voy bastante bien. Y es un poco más de lecturas que el año pasado. Creo que el año pasado me había puesto 65. Y entonces depende, juego con el tiempo, tampoco quiero escanear los libros, quiero jugar con el tiempo y dependiendo de largo, no solo de largo de los libros, hay libros que siendo cortos llevan más tiempo del que uno piensa por la profundidad que tienen, hay otros que lo ven muy largos y se leen solos, y entonces teniendo todo eso en cuenta, pues sí me puse ese reto de 75, vamos a ver si lo cumplo o no. Pero es que ya llevas ahorita más de 35 libros, entonces. ¿Cómo? Entonces, en este momento llevas más de 35 libros, a este momento del año, No, ¿no? creo que eran 33, porque sé que tengo, déjame ver, no sé, te digo exactamente ahorita, cuando mire por aquí. Sé que tengo libros atrasados, no sé Pero bien. fíjate, es tremendo porque muchas personas tenemos como esta idea de con un, bueno, Sí, en algún 30 momento, ¿no? diciembre. Antes de dedicarte a las letras, siempre es como, por lo menos un libro al año, ¿no? Por lo menos. O sea, ya no te exijas tanto, por lo menos un libro al año, que es una meta bastante chiquitita,
Pero está perfecto, si no lees mucho, si no te, lo importante es empezar. ¿En qué momento llegas a decir, llevo más de 30 libros en medio año? Es tremendo, es muchísimo compromiso y es muchísimos libros. Yo creo que ya que te empiezas a meter, te falta tiempo, ¿no? ¿No? Es como decir, hay tantos libros que no voy a alcanzar a leer, hay tantos libros que están por ahí, que están saliendo Sí, ahorita y te falta tiempo. ¿Qué métodos usas para leerte tantos libros? ¿Usas audiolibros? ¿Cómo haces? sí, eso mismo te iba a decir porque es como que entras en este mundo y te llenas de pendientes. Todos los que no tenías anteriormente, porque es que estás oyendo constantemente hablar de libros. Y cuando me preguntan, a veces me preguntan, Emma, yo leo muy poco o quiero empezar, yo no sé por dónde y no estoy segura, lo primero que les digo, cuando entres a redes, ese es tiempo que tienes para leer. Si tú miras en tu teléfono y buscas el tiempo de pantalla, porque dicen, busca en el iPhone, tú puedes buscar el tiempo de pantalla, ahí te dan las horas, los minutos al día que tú pasas en la pantalla. Yo digo, eso es un poco injusto porque en la pantalla, pues, tú te dicen, cambia ese tiempo por lectura. Y es un poco injusto porque leemos muchísimo en el teléfono sin darnos cuenta. Leemos artículos, noticias, estamos leyendo todo el tiempo. Así que yo lo que aconsejo es busca en esa parte de tiempo de pantalla, tiempo en redes. ¿Qué es el tiempo que en realidad, para mí, el más perdido? No es lo mismo estar en Google, en un blog o leyendo un artículo, informándote y educándote con algo que a lo mejor te pones a ver, no sé, algo que de entrada es interesante y pasa algo que no te está aportando nada y ahí perdiste media hora, una hora y no nos damos cuenta. Entonces, busca ahí en el tiempo de pantalla qué tiempo pasas en redes y ponte un límite y vas a empezar a ganar tiempo. Vas a empezar a ganar tiempo en tu día a día. Y usar esos tiempos y si es posible usar diferentes formatos, porque yo leo más, yo no me considero que tengo una velocidad lectora supersónica, ya quisiera yo poder leer muy rápido, pero es que cuando me paso un poquito tengo que regresar, cuando me paso de mi velocidad normal tengo que regresar y releer porque siento que no estoy absorbiendo ni entendiendo, ya quisiera yo tener una gran velocidad lectora, pero de comprensiva también, al mismo tiempo que pudiese comprender súper bien, no la tengo. Entonces lo que hago es utilizar todos los formatos. Siempre, yo no tengo un Kindle porque uso aplicaciones de lectura que tienen muchos libros por un precio más económico y que no los puedo bajar al Kindle. Y entonces lo que hago es que leo los ebooks en el teléfono. Y entonces siempre tengo varios ebooks en esas aplicaciones. Bueno, tú puedes ir escogiendo en el teléfono siempre tengo algún libro físico que estoy leyendo y también uso los audiolibros. Sé que no es un formato para todo el mundo. Yo misma cuando comencé no me acostumbraba y empecé por escuchar libros de no ficción. Y era como estar escuchando casi que un documental. Y así fui entrenando mi oído hasta que empecé a pasar al audiolibro. Creo que no es un formato para todos los libros. Hay libros que se dejan escuchar mejor, diría yo, pues más fácil de seguir, porque hay un concepto erróneo, yo pienso con el audiolibro. Los audiolibros requieren una concentración muy diferente de la concentración del libro físico y es increíble, es algo que se entrena. Entonces sí, escucho audiolibros, a veces llevo un mismo libro entre digital o físico y audiolibros para ir avanzando al mismo tiempo. Y nada, tener siempre en el rato muerto en una cola, esperando, saco mi celular. Entonces, en vez de entrar a ver, a consumir, por ejemplo, de redes, pues me pongo a leer. Y ahí estoy diciendo, pero no cierren la aplicación para irse a leer ahora mismo. Que vamos a recomendar No, libros. ya que terminemos de platicar, ya se pueden ir a leer un ratito. No, yo creo que sí es buenísimo esto de cargar con tu libro. Ay, se me trabó un poquito. Ahí estás. ¿Sí? Ahí estás. Sí, Perfecto. Digo que es buenísimo eso de cargar con tu libro, ya sea en el formato que tengas, ¿no? Si es digital, en el teléfono, en el Kindle, físico, porque en esos ratitos muertos sí que avanzas. Y yo creo que es una buena manera de también darte esos 5 minutos. Bueno, sabes, no voy a poder leer en la mañana, no voy a poder leer en la noche, bueno, en el camino al trabajo,
en la espera de la cita del doctor, en lo que, no sé, comiendo, porque siempre hay un espacio para leer. Nena, ¿cómo pasa? Ay, otra vez te perdí, ahí estás. ¿Cómo empieza a escribirse esta historia de Luz entre apagones? ¿Cuánto tiempo te tardó escribirla? ¿Cuándo empezaste? ¿De dónde surgió la inspiración? ¿Cómo nace este libro? Mira, fue un periodo en el que, como te dije, yo me reencontré con la ficción y estaba leyendo mucho, 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 y fue levantarme un día y sentarme a escribir la primera escena, que es una escena que estaba dando vueltas en mi cabeza por años, y nunca había tenido el impulso de sentarme, pero esa escena, esa primera escena de Luz, que comienza con la protagonista, que es una niña de 7 años, en el momento, porque la historia de Luz es una historia de crecimiento, ella va creciendo a lo largo de la novela, pero cuando comienza ya tiene 7 años, y en esa primera escena ella es testigo de un acto de violencia que la marcó para toda la vida. Y entonces esa escena como tal estaba en mi cabeza, estaba ahí. Yo me senté a escribirla y no sabía si iba a ser un relato, no sabía si era simplemente una escena que tenía que sacar dentro de mí, y comencé. Y entonces continué, fue creciendo y creciendo, y yo digo, se fue haciendo Luz mujer, y el pequeño relato o la pequeña escena se fue haciendo novela. Y así me fui envolviendo. El proceso de escritura tomó casi cerca de año y medio, y después todo otro año entre, bueno, las revisiones, la publicación, fue todo un proceso de casi 3 años, bastante largo y bastante intenso. Y durante ese tiempo, después de haberla escrito, fue cuando, antes de las revisiones y la publicación, fue cuando empecé en el mundo de las redes y todo eso, pero me fui orientando hacia lo que más me gusta ahora, que es el mundo de la novela criminal, porque yo crecí leyendo en mi adolescencia mucha novela contemporánea y muchas novelas de autores latinoamericanos. Entonces tenía como todo eso por dentro, una historia que tenía que salir primero, para después seguir escribiendo, o así por lo menos fue como lo sentí. Salió esa novela y salieron también varios relatos en esa época, que tengo por lo menos 2, y pienso subir algunos otros al blog que pueden encontrar emmagondis.com, por cierto, por si quieren ir, está en el perfil de mi biografía, en mi perfil. ¿Tienes planeado hacer algún otro libro, Emma? O, por ejemplo, de relatos, que me dices que tienes varios. No, los relatos no creo que me quiera embarcar en todo el proceso que conlleva la publicación de un libro y todo eso. Prefiero ir subiéndolos al blog y irlos como un ejemplo de escritura para darme a conocer más bien, porque no todos, hay relatos que son muy personales y que, bueno, no sé, se quedarán conmigo, o por lo menos por ahora no me atrevo a sacarlos, pero sí algunos de ellos lo voy a ir subiendo aquí y allá, voy a ir haciendo unas revisiones, pero no pienso sacar, por lo menos por ahora, una antología de relatos. Quiero concentrarme en escribir la próxima novela. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Tenías pensado ya escribir otra? Entonces, ¿ya la estás escribiendo? Escribiendo como tal, no. Estoy en el proceso, como me pasó con Luz entre apagones, que tenía esa escena, tenía menos de lo que tengo ahora para la próxima novela, porque sí la tengo en mi mente, yo digo, completa. Si fuese pensable y se escribiese sola, la terminaba en un día, porque está todo aquí, que es muy diferente a lo que pasó con esta novela de Luz entre apagones. Pero yo estaba leyendo y leyendo y leyendo, y sobre todo en esa época leí otra vez del género contemporáneo, y me salió sola. Cuando me senté ya estaba lista para salir lo que llamamos el primer borrador, por supuesto, no el libro como tal. Salió solo, y siento que va a suceder así con la próxima novela. Yo no soy de esas personas que tienen que escribir todos los días, o
No, yo sí necesito leer constantemente. Eso es algo que para mí es fundamental, pero no eso de sentarme y escribir. Lo que sí me he sentado un poco a planificar, lo que llaman la escaleta y todo eso, pero siento que todavía no estoy lista. Siento que necesito un poco más, nutrirme un poco más del género negro para que de verdad sea sentarme y sacarlo todo. Entonces, esa segunda novela sí va más por ese género. Sí, sí, definitivamente, Muy bien. definitivamente. Y eres, De hecho, en los relatos que tengo en el blog siempre está un poco el suspenso, el misterio, son bastante. Hay uno específicamente que se llama Mataron a Lola, que va todo por ese rumbo. ajá, Y entonces, en Luz entre Apagones, a pesar de que es una novela contemporánea, sí, los lectores sí me han dicho, pero tiene sus misterios, grandes secretos familiares que se van descubriendo, giros, tiene un giro casi al final que es fuerte y siempre con esa intriga. Me nutría del suspenso, sobre todo alrededor de la protagonista, que es una niña que padece de un trastorno obsesivo compulsivo y es algo que genera mucho suspenso alrededor de ella y para los lectores porque las interpretaciones de ella del mundo no son siempre muy acertadas porque es una niña y además tiene este trastorno que es bastante complicado y en el que yo trato de abordar, que abordo muchísimo a lo largo de la novela, es el tema fundamental, cómo luce el trastorno y cómo cuán resiliente ella es, no solo la situación que vive el país en esa época en que ella está creciendo en los años 90 en Cuba, una época bastante convulsa, y a lo disfuncional que es su familia, pero también enfrentándose a su enfermedad sin entender siquiera qué era lo que le sucedía. Y me perdí por ahí, no sé ni si respondí tu pregunta. no, sí, sí, no te preocupes. No, estoy súper, súper contenta de escuchar también lo de la trama. Creo que es mejor cuando lo escuchamos del propio autor, ¿no? Como que está buenísimo leer una reseña, está buenísimo leer una sinopsis, pero siento que cuando el autor lo está compartiendo es todavía mejor. ¿Hay un antes y un después para ti de cuando escribiste el libro? O sea, una Emma de antes y una Emma de después de ser escritora. Pienso que probablemente sí, sí, sobre todo en el punto de ¿Qué cambios hubo vista, en Emma? ¿cómo? ¿Qué cambios hubo en Emma después de ser escritora? Bueno, pues dicen que una de las cosas que uno debería hacer, decían por ahí, que es sembrar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Yo creo que escribir un libro es algo muy liberador. Sobre todo en este caso mío, en que la novela dice un poco en la sinopsis que tiene algunos destellos autobiográficos. La novela no es autobiográfica, pero yo en lo personal padecí el trastorno obsesivo compulsivo durante mi niñez y parte de mi adolescencia, y a eso es lo que se refiere más bien en la sinopsis, que hablo un poco desde la experiencia. Desde la experiencia de haber padecido el trastorno por muchos años y de la experiencia también, digamos, profesional, porque es lo que estudié cuando me formé como enfermera psiquiátrica, pues tuve la oportunidad de estudiar a fondo los trastornos mentales, sobre todo este del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, fue muy liberador sacar todo eso de adentro, porque siempre he sentido que los niños, sobre todo los niños, que tienen este trastorno se sienten muy solos y muy aislados. Y entonces yo fui una niña que era, digamos, muy popular en las escuelas, era sobresaliente, tenía un apoyo familiar muy bueno, pero siempre me he preguntado, pero sufrí mucho con el trastorno, y siempre me he preguntado, ¿qué es de los niños que no tienen ese apoyo familiar, de los niños que no son tan sobresalientes o tan populares? ¿Cómo pueden lidiar con esto? Y por eso fue que decidí escribir la historia, para darle visibilidad a ese problema, porque es algo que siento que no se ha escrito mucho.
No es algo que tú te encuentras en todos los libros y si lo ves, se toca un poco con pinzas, como que es alguien que le tiene miedo a los gérmenes o se lava mucho las manos, repite las cosas. Y el trastorno obsesivo compulsivo va muchísimo más allá. Quería darle visibilidad también a la situación que viven los cubanos y fue muy liberador conseguir todo eso. Sentí como que mi misión estaba cumplida de darle visibilidad a esos temas. Y como lectora me cambió la vida porque estudias mucho cuando empiezas a escribir. Porque ya te digo, yo había escrito desde niña, pero no tenía ninguna formación en escritura. Y estudias mucho y ya nunca más lees un libro de la misma forma. Ya cuando estás leyendo como lectora y a la vez como escritora. Y hay libros que yo disfruté muchísimo años atrás de ficción y que no tienen muy buena reputación, que digamos, dicen que no hay libros buenos ni malos, pero en la literatura que se pueden medir y más o menos ver un poco la calidad, ¿no? Ya digamos, en diferentes parámetros. Y yo no me atrevo a releerlos, porque no quiero sentir que me quiten lo bien que me hicieron sentir o el recuerdo que tengo, porque siento que soy una lectora diferente, después de haber estudiado como tal más, hacer cursos de escritura y bueno, aprender de los que saben. Es totalmente distinto. Siempre después de... Simplemente ya no lees como leías hace 10 años. O sea, solo como lectora, entre más lees, más conoces, más herramientas vas identificando, te vuelves una lectora pues más, más completa, entonces puedes identificar, ¿no? Ahora imagínate, ¿no? Después de escribir, te das cuenta de muchas cosas, tus gustos ya no son los mismos, ya eres un poquito más exigente, ¿sabes? Digo, no dejas de disfrutarlo, pero al final de cuentas, si te das cuenta de esos errores o de los vicios en los que caen los escritores, es más fácil darte cuenta de esas cosas, ¿no? Que cuando eres un lector principiante. Wow. Nena, ¿por qué thriller? Es muchísimo thriller, pero ¿por qué este género? O sea, ¿por qué lo que es suspenso, novela negra, todo esto? ¿De dónde viene tu gusto, ¿no? Por esta parte, porque no novela romántica, histórica, poesía, otros géneros, o sí lees de otros géneros. Sí, yo leo un poco de todo. Yo crecí leyendo mucha, bueno, a lo que tenía acceso en aquella época en Cuba, que era bastante poco. Yo siempre digo que cuando yo tenía cerca de 7 años, la librería de mi pueblo cerró y hasta hoy no ha abierto. Y los libros, era algo, ves que hoy en día dicen que los libros son un lujo y que están caros y todo eso, bueno, en Cuba era prácticamente un sueño tener un libro nuevo. Tenía que ser que alguien, todo lo que he leído en mi vida era prestado, prácticamente. Algunos libros viejos que pudo guardar, no sé, mi familia, que no eran muchos, y bueno, algún libro que me prestara alguien y así. De hecho, hace poco compré una edición de Los Miserables, que está muy linda porque fue un libro que yo lo leí en 5 tomos en aquella época y ninguno era mío. Y entonces me demoré casi 5 años para leer los 5 tomitos porque era cuando apareciera uno que había en la biblioteca, otro que alguien tenía de otra ciudad, así. Y entonces era bastante complicado lo de leer. No existía esto del libro digital, que ahora también ayuda muchísimo, ¿no? En aquella época no lo había. Y entonces leí un poco de lo que más teníamos, que era literatura latinoamericana, y leí a los grandes. Lo que nos había quedado, no había nada de esto de novedades ni nada de eso, leíamos los clásicos prácticamente. Claro. Y entonces crecí leyendo mucho, por alguna razón lo que más había era literatura contemporánea, Isabel Allende, Márquez, Rufo, todo era así muy latinoamericano. Entonces, cuando me separé de la ficción al llegar aquí a Estados Unidos, como te contaba, el estudio, el trabajo, leyendo más bien no ficción, cuando regreso comienzo a leer literatura contemporánea otra vez, un poco más moderna también, de algunos autores cubanos sobre todo,
y ahí me siento y sale de repente la novela de Luis Trapagones. Pero yo nunca había leído novela negra. Yo pensaba que la novela negra tenía el concepto que tiene mucha gente, eso es muy fuerte, muy gore, no sé, como que no es para mí, es la idea que tenía. Lo único que había leído en mi vida de joven, que no sé cómo cayó en mis manos ese libro, había sido El Código Da Vinci. Sé que yo me lo había bebido. Era muy jovencita cuando aquello, estaba en Cuba todavía. Y a raíz de Bookstagram empecé a ver las recomendaciones y gente en la que yo confiaba, que tenía más o menos mis gustos literarios en la parte de contemporánea, veía sus recomendaciones de novela negra y de thriller, y entonces empecé. Y fue empezar y no soltarlos más. Fue algo como, ¿dónde estaba yo cuando esto andaba así por el mundo? Entonces he tenido que ponerme al día con tanto. Entonces he ido girando mi cuenta y es un poco 1 año y medio leyendo tantos thrillers y novelas de género negro como pueda, como sea posible. Tratando de leer los clásicos, que para mí estaban ahí y nunca los había ni visto, los clásicos de novela negra como tal y de thriller. Género. No sé si me explico. Y ha sido inmersivo para mí. Me encanta, me gusta y noté, y los lectores de Luz entre Apagones y de los relatos me decían, pero Emma, si es que siempre tienes un misterio andando, un suspenso en la novela y en los relatos, que es que se ve el innato que te gustaba aunque no lo habías leído. Es que yo creo que por eso también ha tenido tanto éxito tu cuenta, lo que compartes, porque con esa pasión, con esa hambre de descubrimiento que tú estás teniendo, lo compartes, ¿no? Con esta fascinación, o sea, ahorita como nos hablabas wow, ¿dónde estaba? ¿Por qué me lo tenían escondido, no? ¿Cómo no me di cuenta que estaba todo eso ahí? Creo que eso mismo es lo que nos compartes y eso mismo es lo que hace que las personas sigamos tu cuenta, porque vemos realmente esa emoción al compartirnos un nuevo libro, al compartirnos una reseña, al compartirnos tu top, no sé, de lecturas, y eso es fantástico. Se agradece eso mucho como, ¿cómo se llama? Como seguidoras. Ay, te perdí poquito. ¿Ya estás ahí? ¿Sí me escuchas? Tampoco sí, la conexión. Sí, sí, tienes algunos cortes, pero al menos yo te entiendo. No sé si los lectores que Yo están también. conectados Sí, si alguien nos están nos viendo. puede decir que se escucha bien para confirmar. Porque yo sí te he escuchado y te he visto, pero de repente así un cortecito. Sí. Emma, no sé si nos quieras por favor leer un poquito de tu libro para conocer de qué va lo que es Luz entre Apagones. Mira, tú me dijiste eso y la verdad es que no sabía qué hacer, porque te voy a decir algo que te parecerá un poco increíble. Yo no he leído el libro físico. Yo no lo he leído, no sé si lo voy a leer. Fueron tantas las veces que leí mi libro y las revisiones y envía y regresa y vuelve y otra vez, porque yo soy, ya te decía, intensa y perfeccionista y fueron muchísimas las revisiones de este libro y siempre que lo releí cambié algo. Y siempre, por pequeño que fuera. Yo creo que un texto siempre se puede mejorar. Es increíble, es algo que siempre lo puedes mejorar. Y además de eso, cuando tú escribes algo y el tiempo pasa, tú como persona vas cambiando. Tu perspectiva y percepción va cambiando de todo. Entonces, cuando lo lees, sientes que, no, espérate, esto debía decirlo de otra forma. Y tal vez no, es simplemente que tú has cambiado y esa no es la forma en que tú lo ves ya. Entonces yo decidí, no, cuando me cayó el libro físico en las manos, dije, no lo voy a leer porque me va a dar una perreta, literalmente cuando vea algo que quiera cambiar y ya esto no se puede cambiar. Y entonces, bueno,
cuando me diste eso, busca una frase, busca algo, es la primera vez que de verdad empecé a ojear y busco por aquí y por allá y me resultó entretenido. Voy a leer un fragmento que creo que lo marqué bien por aquí, sí. La historia de Luz entre Apagones sigue la historia de crecimiento de Luz, de la niña, pero hay un personaje del cual los lectores se enamoran muchísimo, según me han dicho, que es también un poco protagónico en la historia, que es la tía de Luz. Y Luz tiene mucha afinidad y cercanía con su tía y es un personaje que le influye muchísimo. Y entonces me encontré este párrafo donde habla un poco de la situación de la tía que está pasando por un proceso emocional bastante difícil con un amor a la distancia. Ella está en Cuba y él está en Alemania. Entonces, te voy a leer ese pedacito porque, no sé, llegué ahí y me gustó. Entonces dice, la pasión se nutre de cosas triviales que no podemos plasmar en el papel, porque solo la cercanía convierte en extraordinarios los roces desorientados que terminan en caricias, las miradas fútiles que se cruzan como el fósforo y la lija, las frases cursis que susurradas al oído nos resultan vitales, los abrazos distraídos que terminan desnudándonos. Mi tía no tenía ninguna de esas cosas, y cada día en la distancia era un paso más oscuras, una duda tirándole de las sienes, una zancada al rumbo incierto del futuro. 24 largas horas para cuestionarse la autenticidad de su amor. ¿Por qué había tenido que caerse un muro de más de 13 pies de altura para levantar uno todavía más alto entre ella y su prometido? Parecía una ironía burlesca que la reunificación de Alemania les costara a ellos dos la separación. Y entonces habla un poco de ese amor a la distancia, que no puedo ya hacer spoiler, de la tía de Luz que vive en la Cuba de los años 90 y su prometido que está en Alemania en la época en que ocurre el derrumbe del muro de Berlín. Entonces es al muro al que se refiere. Que es me gustó muchísimo cómo lo escribiste, me gustó mucho esa parte, Gracias. ¿no? Que también el detrás de un personaje que tal vez no sea el protagonista, pero que también merece su historia, ¿no? Y me gusta mucho también que hagan eso. Como lectora me encanta encontrarme esas joyitas, ¿no? Y yo creo que plasmaste algo que es muy contemporáneo, aunque haya sido ambientada en los años 90, es como, eso lo viven ahorita muchísimas personas, o sea, muchísimas personas que están encontrando el amor o las parejas a distancia y no se han visto, no se han tocado, no han tenido esta cercanía, ¿no? Yo creo que muchas personas se van a identificar con este personaje y por eso ha tenido tan buena acogida entre tus lectores. Está bellísimo, ¿eh? Muchas gracias por Gracias. compartirnos ese pedacito de tu libro. ¿Qué te parece si vamos a la sección de las preguntas que te hicieron en las historias? Los seguidores y las seguidoras te mandaron algunas preguntas, así que, ¿estás lista? Sí, claro. Perfecto. Mira, esta pregunta ya la medio respondiste, pero mira, dice, ¿cómo encuentras tiempo para leer tanto? Bueno, ya lo respondimos, ¿no? Adaptarse a los formatos, programar, si tienes, no sé si en todos los teléfonos, pero en el iPhone sí que te deja, programa el tiempo que le vas a dedicar a las redes, para que cuando te pases te diga, tu tiempo acabó, ¿vas a respetar el límite o no? Porque ese es tiempo que creo que es muy raro ver hoy en día a alguien que no esté mucho en el teléfono o en redes, y ese es tiempo que vas a añadir a tu día y vas a usar para leer. En mi caso, es la primera vez en muchos años que tengo un poquito más de tiempo para mí y bueno, pues se lo he dedicado totalmente a la lectura, sobre todo estos últimos años. Muy buen tip, así que tómenlo, ¿eh? Segunda pregunta, ¿cuál fue el momento decisivo para ser lectora? Bueno, no sé, porque es que era muy niña, siempre leí desde niña y no sé, no recuerdo ya, lo que recuerdo era, bueno, yo sé que empecé a escribir enseguida que empecé a leer. Eso sí te puedo decir que fueron dos cosas muy
que iban juntas de la mano, casi no sabía todavía escribir un párrafo con 7 años y ya había hecho un relato, ¿ves? Eso sí iba muy de la mano. Creo que siempre me gustó leer, no es algo... Simplemente se dio. Ya cuando tú eras consciente, ya estabas leyendo. Sí, y bueno, ahora como digo yo, en mi reencuentro con la ficción como tal, nada, me encontré con el tiempo y hubo un libro, porque ya te digo, en esos años leí muchos libros de no ficción. Sí hubo un libro y mira, sí, es válida. Las preguntas a veces te hacen pensar en lo que tú por ti solo no piensas. Y de alguna forma cayó en mis manos La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, y ese libro fue el que me reencontró con la ficción, con la literatura de ficción, y me gustó tanto que a partir de ahí busqué más y más y más y continué, ¿no? Durante mi reencuentro en Estados Unidos, sobre todo con los libros en español, con la literatura en español, porque estaba muy obsesionada con solamente leer en inglés también, porque tenía que aprender el idioma y todas esas cosas, pero llegó un punto en que ya me sentí en paz conmigo misma y profesionalmente y con el idioma, y entonces regresé a casa, a los libros en español escritos por autores de habla hispana. Muy bien. ¿Qué dificultades te encontraste al ser mujer en un mundo de los libros? Al ser, ¿Qué dificultades te encontraste al ser una mujer en el mundo de los libros? creo que ninguna. ¿En Perfecto. el mundo de la lectura o de la escritura? No entiendo bien la pregunta. No lo No dice, lo fíjate, dice nada más que en el mundo de exactamente. los libros. No, no. Bueno, ¿te has encontrado alguna dificultad No, como desde mi escritora o como lectora? experiencia no, creo que estamos, no, me ha tocado una época, por lo menos en la parte de la escritura se dice sí, que todavía que los hombres publican más o que son más leídos. Bueno, desde mi experiencia yo no me siento en desventaja con ningún hombre como lectora o como escritora, no me siento así, quizás la tenga, pero yo no la siento, no la he sentido. Me he sentido acogida tanto en el mundo de los bookstagrammers o los bookfluencers como en el mundo de la escritura y creo que hemos avanzado bastante en ese aspecto. No sé si es en mi época o el lugar donde me muevo, el ambiente en que me muevo, yo no he sentido dificultades desde ese punto de vista. Muy bien. ¿Eres escritora de mapa o de brújula? Bueno, comencé de mapa sin saber a dónde iba, por lo menos con Luz entre apagones, y con los relatos me pasa igual. Siempre hay una chispa que no es más que una escena, un tema que tengo en la mente y me siento a escribir sin saber a dónde voy. Pero ya cuando me voy dando cuenta de que va a ser difícil, mientras más me demore en organizarme, más difícil va a salir de ahí, pues como que empiezo a organizarme y aunque yo pienso que todo el escritor te dice que es de brújula, pero en algún momento alguna organización tendrá, a lo mejor no. Entonces es mixto, ahí voy por las dos. Siento que decía, hay un punto en el que necesito organizarme y saber cómo voy a terminar al menos. Bien. Sí, hablábamos con otro escritor hace poco de eso, ¿no? Yo creo que es muy raro, como dices tú, que no tengas brújula, porque de algún lado tuvo que surgir la idea, no creo que sea, ¿sabes? Tienes que ir como hilando. Pero también el mapa ayuda muchísimo, porque me ha tocado leer por ahí algún libro en el que de repente al inicio del libro tenía un hermano y dos hermanas, el protagonista, y al final del libro menciona que tuvo un hijo hermano, ¿no? Y dices tú, ¿y qué le pasó a las hermanas? ¿Por qué? Porque en algún punto se les perdieron las hermanas porque no tenías esta organización, ¿no? Entonces, mínimo para que no nos pasen esas cosas, sí hay que tener un mínimo de organización, ¿no? Así que mixto está bien, está perfecto. Mira, esta pregunta me gusta y más después de hablar de la tía de Luz. ¿Leerías una novela
a alguno de los personajes de tu libro? O sea, No te alguno que te gusta. alguno te lo repito. ¿A alguno de los personajes de tu novela te gustaría ahondar en él y hacerle su propia novela? Bueno, ha pasado un poco con la tía de Luz, con Margarita. Ha pasado un poco que la gente, no es que, no, a ver, como que sí, creo que el problema es que no puedo explicar mucho porque conlleva un spoiler de la novela. Entonces, bueno, me voy a me di cuenta, pero no es algo que yo piense hacer. Lo que sí, Luz entre apagones, el título viene de que la protagonista se llama Luz y es una época en la década de los 90 en Cuba que se llamaron periodo especial. Fue una época en que vivíamos en apagones de 16 horas. Era constante, un día sí, un día no. La corriente la teníamos por 4 o 5 horas y la quitaban. Y entonces, ya en el 2000, porque la novela recoge hasta esos años, en el 2000 sí, el gobierno cubano y el venezolano comienzan con esos convenios con el petróleo y esa ayuda mutua. Y entonces tenemos los cubanos de nuevo corriente. Se acabaron los famosos apagones. Y entonces parece luz entre apagones, porque fue esa época del apagón y la. Ahí estás. Hola, hola. Ay, no sé si la perdí o me perdió ella a mí. Ojalá no se corte el directo. Si alguien nos puede decir si nos ven, ojalá que sí, que nos diga qué está pasando. Porque no, ahora sí perdí completamente a Emma. Mira, aquí está otra vez. Hola, hola. Se fue Emma. Muchas gracias, Martín. Sí, me volvió a mandar solicitud, pero no la. Sí, te veo en los comentarios, Emma, y te vi la solicitud, pero ya la acepté, pero como me sigues apareciendo como en la mitad de la pantalla, como si estuviera cargando. Eh, Madre Santa. Emma, contéstame por mensajes. Cortamos este directo y empezamos otro para que te puedas unir y terminamos la entrevista con las preguntitas que faltan. Espero que sí nos puedan acompañar las personas que estaban aquí con nosotros. A ver, vamos a ver si otra vez entra, porque aquí estoy. Que no me aparece. Ahí está. No, ya se fue completamente. Ok, déjame tratar de invitarla yo. A ver, Emma, te invité yo. Ahí está. Ahí estás de nuevo. Sí, porque si lo cerramos, no puedo abrir. Disculpa. No, para nada. Es que esto es parte de. Yo, Ahí está. Yo te veo, te escucho. escucho tan mal, ¿Sí? ¿No me escuchas? ahora mejor. Ok. Para retomar la pregunta y terminarla, ¿le harías Oh, alguna novela o no? sí, no, la respuesta es no, pero te decía la historia de que es la historia de la niña que se llama Luz, entre los apagones de los años 90 en Cuba, los apagones como tal se erradicaron en el 2000.
por el convenio con Venezuela y el petróleo, pero hoy por hoy Cuba está en un permanente apagón de nuevo, en una situación bastante difícil otra vez, en todos los sentidos, sobre todo con la corriente, y me dicen de allá de Cuba que tengo que hacer la segunda parte de luz entre apagones, entonces un poco de chiste, lo cual en realidad no lo es porque es bastante difícil lo que están viviendo los cubanos económica y políticamente dentro de la isla, pero bueno, la respuesta es no, creo que es una historia muy autoconclusiva y bueno, no puedo hablar más de lo que te contaba sobre los otros personajes porque caería en un spoiler, pero no tengo idea de hacerle continuación. Bien. ¿Qué escritores y escritoras admiras? Muchos. Qué pregunta tan difícil, ¿verdad? Como, cuando me preguntan eso a un lector es como cuando te preguntan tu canción favorita o tu película favorita. Madre mía, hay muchísimas, ¿no? Gracias, Liz. Pero Sí, no. sí, ¿nos podrías recomendar algunos o nombrar algunos que te gusten mucho? A mí, los habanos, ay, ay, ¿me ves? Sí, sí, te escucho y te veo. Ah, ya. En lo que viene siendo, en lo que viene siempre, los más conocidos, Isabel Allende, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, me gusta mucho Faulkner, y en el mundo de la novela criminal y el thriller, bueno, pues como yo siempre digo, llevo poco tiempo en esto, pero sí te puedo decir los que han gustado hasta ahora, que son Dolores Redondo, que me encanta, ha sido un descubrimiento para mí, Patricia Highsmith, con el talento de Mr. Ripley, una maravilla, y recientemente me gustó mucho C.J. Tudor, que solo he leído un libro de ella, que es El hombre de Pisa, pero me ha encantado su estilo, me ha encantado su forma de estudiar y quiero ya leer todos los. Bueno, son muchos, me gustan muchos, pero me iría con esos. Muy bien. ¿Eres más de chocolate o de vainilla? Chocolate. Chocolate. ¿En dónde te ves como escritora en 10 años? Ah, escribiendo. ¿Ya he escrito tu libro? ¿Te gustaría cambiarle algo? ¿Me gustaría qué? Cambiarle algo. Me encanta porque parece que adivinan, ¿no? O sea, ¿cómo te conocen tan bien que mandan estas preguntas? Sí, ya tenía que haberlo respondido. Creo que me voy a quedar con la duda. Por ahora estoy con la duda, porque no lo he leído, así que no. Estoy con la duda de si cambiaría o no. Bien, no lo queremos averiguar. Por lo menos en un buen tiempo no lo vamos a averiguar. Y la última pregunta que te mandaron es, ¿cómo combinas tu vida diaria con tu pasión por los libros? ¿Cómo combino? Bueno, Tu mira, vida diaria. Ajá. el otro día subí un vídeo, no fue en Instagram, no me acuerdo dónde, pero donde pongo mi mesita de noche y, bueno, sí, creo que está en Instagram, y una pila de libros y yo preguntando a alguien más por aquí que tenga en la mesita de noche los libros que ya leyó, los que está leyendo y los que no tienen idea de cuándo va a poder leer. Y me llamó la atención, ¿sí? Que alguien me comentó, ay no, yo no podría, yo soy tan cuidadosa con mis libros yo los tengo como que muy organizados en su lugar, lo cual es muy válido. Y a mí me llamó la atención porque le dije, oye, me acabo de dar cuenta de que yo vivo encima de mis libros. Yo tengo libros por todas partes, en la cartera, en montones en la mesita de noche, en otra mesa, en el librero. Yo vivo encima de mis libros y siempre estoy
escuchando algún libro, leyendo algún libro físico o con el libro en la cartera. Vivo entre ellos, encima de ellos, y necesito tener muchas historias en mi cabeza. Tampoco, pocos libros me absorben totalmente para leerlos solamente y no escuchar al menos otro en audiolibro en los tiempos muertos en que no puedo leer. Yo, mientras más historias tenga en la cabeza, mejor, me encanta. Así que bueno, no sé si esa es la respuesta, pero así vivo, entre los libros. No, está perfecto. Yo creo que hay una frase que escuché recientemente que decía que los libros se tienen que dejar abiertos al alcance de todas las personas. ¿Para qué? Para que los lean, los ojeen, los sienten y germinen esos libros en más personas, ¿no? Está fantástico tenerlos acomodados, pero por ejemplo, yo ya cuando terminé de leerlos y ya es como muchos que ya terminé de leer y ya vengo y los acomodo, ¿no? Y me llevo otros tantos porque en cualquier ratito empiezo a leer. Yo soy también de las que lee 4 o 5 libros al mismo tiempo. Y trato de leer algo distinto, no sé, uno de poesía, uno de relatos, uno de, ¿sabes? Uno de thriller, uno de romántica. Entonces, no se te mezclan. O sea, empiezas a vivir muchas historias al mismo tiempo y no te aburres, lees la otra, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso. Eso sí, no los rayo, ni los doblo, ni los marco. Yo no. Pero entiendo que lo hagan, ¿no? Porque es como hacer los tuyos y hay muchas personas que sí que lo hacen. Wow. Pues mira, estas han sido las... Tú sí lo haces. Yo te digo, yo vivo encima de mis libros. Yo te lo juro, no hay placer para una grande. Ya he visto mi libro marcado en algún lugar y es un placer, mi propia novela. Como yo soy así, pues entiendo precisamente lo que se siente cuando marcas ese libro y lo subrayas y todo eso, pero no, respeto también. Siempre me busco problemas en las redes por eso y es muy cómico. Me han llegado a ofender, feo por subir vídeos subrayando mi libro o marcando mi página o lo que sea. Y entonces es comiquísimo. Gracias, Silvia, por dejarme saber. Dice Silvia que sí que estaba en Instagram ese video. Ya no sé ni dónde subo la cosa porque... Ah, Tú lo haces también. Pero tengo mis secciones favoritas con post-it. Y pero también igual si lo subrayo se me hace fantástico. Cada quien tiene como la manera de hacer suyo cada uno de sus libros, ¿no? sí, sí. Yo te aseguro que cuando yo leo un libro, cuando pasa el tiempo, si se me pierde o si me lo pierden, yo lo puedo reconocer. Porque yo sé exactamente lo que hice con ese libro. Eso sí, tienes una buena manera de reconocerlos. Muy bien. Nena, pues esas han sido las preguntas que te mandaron en las historias, se me hicieron muy interesantes. Qué bonita comunidad, mira, te conocen, te preguntaron cosas muy bien, muy bien. Ahora vamos con la última sección, que son las preguntas que les hago yo a todas las personas que pasan por aquí, por estas entrevistas. Y nada más son 5, así que vamos con la primera, ¿vale? Espero que no sea mucho de favoritos. No, si no hay muchos favoritos, estamos bien. No, mira, va con esta. Empezamos. ¿Sabes lo que es un altar de muertos o te platico rapidito? ¿Un qué? Altar de muertos. Bueno, defínelo, porque Okay. puede que para todo el mundo... Bien, acá en México tenemos una tradición para el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos. En ese día se ponen altares en las casas o en los cementerios para recibir las almas de los que ya no están. En esos altares se ponen como muchos artículos o piezas que son como comunes en todos los altares, que es el pan de muerto,
muerto, las calaveritas, la sal, el incienso, el agua, la flor de cempasúchil y entre otras. Pero lo que hace único a cada altar son los objetos, las comidas que les ponemos a las personas que les estamos poniendo el altar, que eran sus cosas favoritas, o las cosas que ellos usaban, o la comida favorita, o la bebida favorita. Entonces, la pregunta es, si le tuviéramos que poner un altar de muertos a Emma, ¿qué 5 objetos no podrían faltar para que vinieras a visitarnos? Oh, Dios. ¿Objetos o Sí, comida? objetos o comida, objetos o comida. Okay. Con la comida es fácil, pienso. Yo también pediría pura comida. Ya no sé. Sí, sí, yo también pediría pura comida. ¿Qué pedirías tú? 5 cosas. Oh, wow, qué difícil. ¿Y ustedes en México sí dejan eso como, piensan en eso y lo dejan dicho? Sí, bueno, no dicho, pero es, por ejemplo, yo sé que si no estuviera mañana yo y me tuvieran que hacer un altar, yo sé que podrían tal vez mi agenda y mis plumas, porque saben que cargaba con ellos Sí. para todos lados, que me pondrían, no sé, un vino rosado porque es mi favorito, o unas enchiladas verdes porque son mis favoritas. O sea, yo sé que ellos saben qué me pondrían. O un chocolate, Mira, porque amo el chocolate. mira, me estoy riendo porque mi madre ha dicho lo único claro que yo tenía, o tengo todavía, porque me vas a perdonar, no voy a dar con todas las cosas, pero voy a ir con lo único claro que yo tenía y que mi madre lo acaba de escribir porque está viendo la entrevista: plátano maduro frito. Bien, mira, Es que es lo dale a tu único mamá. que tenía claro y ahora ella lo escribe ahí y me he quedado así como digo, me puedo morir mañana, ya sé que saben bien qué es lo con qué me van a traer. Exactamente. Sí, es que es eso, te digo, no necesitamos decirlo. La gente que nos quiere y que nos conoce sabe qué tendrían que poner. Mira, Soy, ¿Dalia es tu mamá? ¿Qué pasa conmigo? Soy una persona bastante cambiante, no tengo muchas cosas favoritas. Por eso te decía, si no se trata de favoritas, estamos bien. Es muy difícil sacar canción favorita, la película, con los libros. Me sucede, me es muy difícil, porque soy bastante cambiante. Creo que una cosa constante en mi vida, desde que comer hasta hoy, que nunca he aborrecido, puede faltar el plátano maduro frito. Bueno, lo dicho mi madre ahí, y es increíble. Me acabo de dar cuenta de que tengo obsesión con eso. Y es algo que nunca he aborrecido, que nunca he cambiado y que es muy constante. Y es lo único que te puedo decir de lo que estoy segura, porque te digo, soy de muy cambiantes y no quiero que día es el que me va a tocar regresar. Y entonces depende. Sí, exactamente. Bueno, no te preocupes, lo importante es que plátano maduro frito sí va a haber. Dalia se va a encargar de eso. Sí. Muy bien. Pregunta, para ti, ¿qué es la escritura? La escritura para mí es difícil esa pregunta. Es difícil. Yo creo que es libertad. Una de las cosas más importantes para mí en todos los sentidos es la libertad, sobre todo de pensar, de pensamiento. Es como dirigir una vida que para los demás no existe hasta que sea leída, o un evento, una situación, una escena, dirigirla como yo para ser Dios, porque o así con otras caminado, con cosas de tu pasado, con cosas que tú querrías que te sucedan a ti, que nunca te han sucedido y que nunca te van a suceder,
Entonces sí, me siento muy libre cuando escribo. Muy bien. ¿Tienes algún ritual para ponerte a escribir? No. Ninguno. No. Es que cuando me siento a escribir es como que se me va la vida en eso. Cuando estoy en medio de una historia me asusta un poco, porque sé que ya voy a descuidar todo lo demás. Sé que vas a estar hablando conmigo y yo tengo de trasfondo toda esa conversación de los personajes o todo, qué es lo que va a pasar. Siento como que me voy un poco de todo lo demás y es muy fuerte. Entonces, eso me absorbe de una forma que no necesito poner música o encender una vela o estar en un lugar determinado. Solo tratar, no te puedo decir ni que estar sola, porque sí es lo ideal, estés sola para concentrarte, pero es que escrito es que tenía que escribirlo. Entonces, de rituales para escribir. Muy bien. Esta pregunta sí tienes que tener mucho cuidado, corazón, porque en esta pregunta parte el mundo a Oh, dos, Dios. ¿ok? Así que tienes que saber de qué lado vas a caer del mundo. ¿La pizza va con piña o sin piña? La pizza Ajá. ¿Va con sin piña piña. o sin piña? Sin piña. Tú eres team pizza sin piña. ¿No te gusta la piña o no te gusta la piña en la pizza? No, sí, sí la puedo comer. Lo que pasa es que si me das a escoger hoy, mañana y de repente ahora mismo, la prefiero sin la piña. Muy bien. Y Por ahí me la parece que última respondí pregunta. mal. No sé qué te traes tú entre manos. No, para nada. No, es yo sí, a mí sí me gusta la pizza con piña. Gracias, Creo que aquí Rosel. sí, Roseli es de Brasil. Ella apenas habla un poquito de español, pero le encanta Por estar en eso las es entrevistas. que le iba a preguntar ahorita, porque yo hablo portugués, es mi idioma favorito, el Pues, número uno. por favor, mándale Y lo una hablo hace salida, por muchos favor. años. Y le iba a preguntar ahorita porque vi que ella había escrito y era portugués, un poquito más arriba, pero como se confunde un poco con el gallego, no sé, hay unas zonas por España que tienen unas palabras muy similares y a veces no sé qué tanto. Y dije, bueno, pero para mí lo escribió en portugués, pero no había querido preguntar. Sí. Y la última pregunta, Emma, es ¿alguna pregunta que no te hice y te hubiera gustado que te hiciera? Ah, mira, de hecho le iba a decir a Rosel, qué bueno que le está llamando porque es que las preguntas están muy buenas, a mí me ha encantado, me he sentido súper bien. Una pregunta quizás sería, bueno, espérate, te pregunto yo, ¿a ti te ha mi música favorita? Para ponerlo en las historias, bueno, una canción que me identificara, no favorita, que me identificara. ¿Fue la que pusiste en las Sí, esta historias? pregunta era, sí, esta era para poner el reel, para Ajá. poner las historias, para que supieran quién eres tú, para que te conocieran un poquito más desde otra Sí, perspectiva. y sin embargo, mira, es una pregunta que me gustó mucho porque, como decía anteriormente, hay preguntas que te hacen pensar en lo que nunca habías pensado. Y tú lo que me habías preguntado no era cuál es tu canción favorita, tú me habías preguntado una canción que te identifique. Entonces, ahora Así es. mismo me siento es una pregunta que quisiera responder, me siento muy identificada con la música de Semer Bueno, una canción que se llama Patria y Vida, que es un homenaje al pueblo cubano y una canción que es muy sentida para mí porque tiene mucho de lo que está pasando mi pueblo y cada vez yo pues lloro. Entonces sí, es una canción que me identifica. Oh, qué bonito. Y mira, otra vez, conociendo un poquito más a Emma, detrás de lo que a veces nada más vemos en las redes, y es fantástico poder conocerte un poquito más así. Emma,
muchísimas gracias por este ratito. Ha sido súper, súper chulo platicar contigo. Me he divertido un montón. Te he conocido un poquito más. Te agradezco mucho que nos abrieras las puertas de tu casa y de tu estudio. Y dinos dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales antes de despedirnos. Gracias a ti, yo también me lo he pasado súper bien. Tú sabes que en mi Instagram yo hago entrevistas y me encanta hacer entrevistas, me encanta hablar con la gente y yo quisiera tener más tiempo para poder hacer más, pero ya ves cómo esto y conexiones, que a veces no nos acompañan y uno siempre está con ese susto. Pero ya que me entrevisten a mí, no es igual. Si uno se siente con más presión, se siente un poco más... Cuando tú eres entrevistado, de que tanto vas a entretener o de que también no. Y entonces, como cuando soy yo la entrevistado con ese un poquito nerviosa al principio y se me quitó enseguida porque de verdad que ha sido súper agradable, me encantaron las preguntas, le he pasado súper bien, me ha encantado que se han conectado tanta gente y han estado ahí mandando los corazoncitos, así que gracias y gracias a todos. Me pueden, bueno, estoy en todas las redes como Emma Glondis y en el blog también como emaglondis.com. Pueden pasarse por el blog. Por el momento en Amazon y también en el Kindle Unlimited. Así que si tienes Kindle Unlimited la puedes ver por ahí. Excelente. Muchísimas gracias, en serio, es fantástico. De todas las personas que pasaron por aquí y ya después acabamos con el ¿vale? Ay, ¿me escuchaste? No, no te pude entender. Ah, ok. Te decía que para que pudieras despedirte de las personas que nos están acompañando y las que nos van a ver después en diferido en Instagram y en YouTube. Chao. No te entiendo. Ay, sí, ¿verdad? Se está cortando. No, te decía que para que pudieras despedirte de las personas que nos acompañaron, te daba oportunidad para que pudieras despedirte de ellos. Porque para no se despedirme, sí, bueno, repetirme un poco, gracias por acompañarnos y a los que nos van a ver luego, porque bueno, siempre que es hoy viernes, todavía por lo menos aquí en Florida es media tarde y mucha gente está trabajando y por allá por México es todavía más temprano, ¿no? Entonces, bueno, sí. Un gran saludo, gracias por todo el cariño a los que han estado conectados y nos vemos por aquí, por las redes y seguiremos compartiendo nuestra pasión por los libros. Muchísimas gracias, Emma. En serio ha sido un placer tenerte por acá para cerrar la temporada. Así que gracias de nuevo por permitirnos entrar en tu vida, en tus historias, en tus anécdotas, en tu casa. Y ya nos veremos en otro proyecto por Cuando aquí. quieras. Espero ponerte en tu próxima novela. Un beso grande a ti y a todas las personas que nos acompañaron y nos vemos en la siguiente edición. Bye, bye.